Informe 24, con Jania Novel. Fíjense que en un contexto de creciente tensión regional, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA o FAA por sus siglas en inglés, emitió una advertencia sobre el espacio aéreo latinoamericano con especial atención en México. La decisión coincide con un endurecimiento del discurso y la presencia militar de Estados Unidos en la región. Justo llegó este fin de semana un avión militar estadounidense. Hubo llamadas también en la semana de la presidenta de México con el presidente Donald Trump, en donde hay distintas versiones de su contenido. Aquí en la impronta salió México en comunicados diciendo que maravilloso, que estuvo muy bien y que están en acuerdos, y esta palabra de soberanía y no intervención, ¿no? Más tarde, horas más tarde, salió el comunicado y también en la voz del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, diciendo pues que es insuficiente, esa palabra utilizaron, insuficientes los resultados que México da. Vamos a analizar estos temas a fondo, el alcance y las implicaciones de los mensajes. Vamos a conversar con nuestro amigo, nuestro queridísimo especialista en temas de seguridad, consultor en ellos, David Saucedo. David, te saludo con mucho gusto. Muy buena tarde. ¿Qué tal, Jania? Qué gusto saludarte, a tus órdenes. Abrimos la semana fuerte, ¿no? Ruda, ¿qué significa esta advertencia de la FAA sobre el espacio aéreo latinoamericano, en particular el de México? Mira, hay dos posibilidades, porque a la par de esta situación que se presentó de intercepción de señales de navegación de las cuales se informó a aeropuertos, aerolíneas y controladores aéreos, también se dio el arribo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a un aeropuerto de México. De inmediato se tejió la hipótesis de que quizá estábamos en los prolegómenos de una preparación de una incursión armada de las fuerzas de los Estados Unidos en México. Hay que recordar que en Venezuela también se dio una situación parecida de intercepción de señales de radar, de incluso un apagón en la ciudad de Caracas, interrupción del servicio de energía eléctrica. Entonces en México rápidamente surgió la hipótesis de que quizá los norteamericanos estaban preparando el terreno tal y como lo hicieron en Caracas, ya sea para destruir narcolaboratorios, capturar a un narcotraficante de alto perfil, o bien la detención de algún narcopolítico de estos que se han mencionado insistentemente en la prensa de México en las últimas semanas. La otra posibilidad, el otro escenario, es de que el gobierno de los Estados Unidos haya realizado tareas de sobrevuelos, que haya tratado de, con drones, con aviones militares, avanzar en la geolocalización de narcolaboratorios, y esto con el objeto de meter más presión al gobierno de Claudia Sheinbaum. En perfecto español, ponerle un calambre al gobierno federal mexicano para que se apresure en la extradición de narcotraficantes que están en pendiente, aproximadamente 50. Son personas que ha solicitado Donald Trump que sean enviados a Estados Unidos, el incremento de los decomisos y eventualmente la detención, no con fines de extradición, pero sí la captura de algunos narcopolíticos mexicanos, sobre todo los que están en la zona de frontera, gobernadores y alcaldes fronterizos, que colaboran abiertamente con grupos del narcotráfico. Entonces hay dos opciones, Jania, que esto que vimos el fin de semana, la interrupción de señales de navegación aérea en varias regiones de México, de Centroamérica y Colombia, sean los preparativos para una incursión armada como la que hubo en Venezuela, o bien que se trate de un calambre, una presión adicional que le está poniendo el gobierno norteamericano a Claudia Sheinbaum. Lo que no entendemos ya, David, es por qué sale el gobierno de México a decir un absurdo, por llamarle lo menos, y Estados Unidos sale con otra información, y nos referimos justo a esto. El comunicado de aquí en México decía, no, solo es para los pilotos estadounidenses. No, bueno, entonces los de México ya se sienten tranquilos. Sí, es que es la segunda versión, ¿no?, de que se están interviniendo las señales de GPS, ¿no?, las para geolocalizar, o pues este comunicado le habla a sus pares, ¿no?, para que se sientan tranquilos. El otro tema que también tocamos, David, es esta presencia del avión Hércules que aterriza en el Aeropuerto Internacional de Toluca y sale México diciendo, no, es
es logística, estábamos enterados, es capacitación. Y el Senado y las comisiones igual salen con otra información. Para que eso ocurra tendría que haber una aprobación de esta Comisión de Seguridad y no la hubo. Sale el Ejecutivo, la presidenta, a decir, no, ya estábamos enterados y sí había autorización. ¿Autorización de quién? Si el Senado ya dijo la comisión no ha sesionado y esa autorización, la que había, era del año pasado que venció en diciembre. ¿Qué está pasando, David, en materia de la comunicación? ¿O nos están queriendo hacer ver las cosas de otra forma? Cosa que ya no ocurre porque tenemos muchas formas de verificar la información. ¿O no están enterados y nunca están enterados de nada en México? Y viene la información confirmada y verificada desde Estados Unidos. Eso en materia de comunicación. En el segundo término, en el segundo plano de la información, ¿a qué vino ese avión Hércules? ¿A dejar camionetas blindadas para la embajada? ¿A dejar gente? ¿O qué tenía que hacer en el aeropuerto de Toluca? Porque si es un avión militar, pues tendría que estar en un hangar militar, ¿no? No creo que haya ido a comprar chorizo verde. ¿No? ¿Tú qué opinas? Bueno, hay dos vertientes distintas. En primer término, hay un nivel de colaboración entre México y los Estados Unidos, operaciones encubiertas, que el gobierno de México no ha querido dar a conocer y que pidió encarecidamente al gobierno de los Estados Unidos que tampoco dé información al respecto, para no generar críticas, despertar un nacionalismo en México, generar una revuelta por parte de la izquierda radical en México, que es furiosamente antinorteamericana. El ala izquierda de Morena no tolera, no está de acuerdo con las presiones que Estados Unidos ejercen sobre México y exigen una respuesta más firme y contundente por parte de Claudia Sheinbaum. Entonces, por un lado está lo que sí sabe el gobierno de México en su colaboración con los Estados Unidos, pero que acordaron de manera bilateral no dar a conocer para no generar un reflujo en la opinión pública mexicana. Pero por otro lado está las maniobras que de manera unilateral realiza Washington sin informar al gobierno de México, como lo fue la captura del Mayo Zambada en su momento, pero que el gobierno de México no tiene datos, no tiene información, que es tomado por sorpresa con los dedos en la puerta y que al final está obligado el gobierno mexicano a decir que sí estaba enterado cuando no lo estaba y que el gobierno norteamericano les había solicitado autorización cuando no lo había hecho. Sí. Se trata de dos cosas: no decir lo que saben que está ocurriendo porque sienten que hay una reacción negativa en la opinión pública, y también la desinformación que el propio gobierno mexicano tiene de algunas maniobras y acciones, despliegues táctico-operativos que realiza el gobierno de Estados Unidos en México sin el consentimiento del gobierno mexicano. Entonces, en el fondo, en ocasiones, yo incluido, creo que somos un poco injustos con el gobierno de México porque le pedimos información de cosas que el propio gobierno de México desconoce, porque ellos tampoco saben exactamente qué despliegues realizan el FBI, la DEA, la Homeland Security, la Marina, el Ejército, los satélites. Ellos mismos se enteran a posteriori de los datos que van surgiendo por las fuentes de información que hay en los Estados Unidos. Y la parte de la llamada entre nuestra presidenta y el presidente de Estados Unidos, y en donde dicen aquí fue maravillosa, con grandes resultados, y en Estados Unidos dicen que es inaceptable la situación. ¿A qué se refieren? ¿No quieren ya los segundos del mando de los cárteles? ¿Quieren nombres y colaboradores específicos del narcogobierno? Ha sido un problema constante con el gobierno de los Estados Unidos. Nunca se establecieron métricas. El gobierno de México pensó que habría ya un cierto nivel de satisfacción por parte del gobierno de los Estados Unidos con las extradiciones de comisos y capturas que se hizo de narcos, pero ahora los norteamericanos exigen más decomisos de fentanilo, la detención de algunos narcogobernadores, la captura de liderazgos de los cárteles de la droga, que ellos tienen plenamente identificados, pero que eso implica un esfuerzo en recursos humanos, financieros y materiales, y una crisis política regional que tendría Morena en algunos estados del país, sobre todo porque, hablando en plata, si mañana se toma la determinación de capturar al gobernador de Sinaloa, pues claro que iba a haber seguramente una revuelta entre los propios grupos del narcotráfico que respaldaron al gobernador Rocha. Sí. Y se da lo mismo en contra de Adán Augusto en Tabasco, por la colaboración que tuvo con la barredora, pues se generaría un problema con los senadores afines a Adán Augusto, que reclamarían que los Estados Unidos no tienen cómo o por qué violar el fuero legislativo que tiene Adán Augusto.
Se trata de maniobras que el gobierno de Estados Unidos exige, pero que requieren una intensa operación política en México. Frente a este último caso, por ejemplo, ya circuló en prensa la versión de que Adán Augusto, ante la petición de los norteamericanos de que fuera detenido, él preferiría irse de embajador a Cuba, a sabiendas de que allá se encontraría perfectamente protegido. Es decir, las peticiones que hace el gobierno de los Estados Unidos hacia Claudio Sheinbaum pueden ser legítimas, estar fundamentadas, incluso pueden tener elementos de prueba contundentes sobre la presunta colaboración de integrantes del gabinete, legisladores, gobernadores o alcaldes con el crimen organizado. Pero su detención y supuesta disposición de las autoridades requiere de un trabajo quirúrgico de operación política que lleva tiempo. Un tejido fino, diríamos, ¿no? Y trascendido de que quisiera irse el senador Adán Augusto a Cuba, pues mala elección, ¿no? Porque después de lo que vimos en Venezuela y que ya hay, incluso este fin de semana ya veíamos letreros, pancartas, grafitis en Cuba en donde decían Díaz-Canel también se va, ¿no? Y eso resulta revelador, porque en Cuba también son perseguidos por cualquier situación. Vemos que no tienen internet, que tampoco tienen una comunicación libre, ni tampoco manifestaciones libres, ¿no? Son detenidos y hay miles de presos políticos. Mala decisión, ¿no? Bueno, tengo entendido que el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador viaja frecuentemente a La Habana, ante la posibilidad en su momento de que los norteamericanos iniciaran la investigación en contra de él o algunos de sus hijos, que como tú sabes han estado en el ojo del huracán por cualquier cantidad de situaciones. El propio Andrés Manuel ha visto en Cuba un refugio seguro ante la perspectiva de que los norteamericanos pudieran lanzar alguna investigación en su contra. Yo no creo que eso suceda. Andrés Manuel colaboró ampliamente con Donald Trump, y Donald Trump dedicó frases elogiosas a Andrés Manuel en su momento. Entonces, no me lo parece, pero el expresidente Andrés Manuel López Obrador suele tomar este tipo de precauciones. Él espera siempre lo mejor, pero se prepara para lo peor. Sí, y bueno, hay quien dice que sigue al mando, ¿no? David, ¿en qué cerramos? ¿Cuál sería la conclusión de estos macrotemas? ¿Hacia dónde vamos? Mira, yo creo que en este caso en particular, los norteamericanos han guardado un silencio muy particular, no han dado datos, solo más presiones para que la presidenta Claudia Sheinbaum avance. Por supuesto que coincido con tu apreciación, las explicaciones del gobierno mexicano son insuficientes, algunas de ellas infantiles, son inverosímiles todas ellas, así que solo el tiempo nos permitirá ver exactamente qué es lo que estaban haciendo los norteamericanos, si lanzando amenazas, acalambrando al gobierno de México, o si estaban preparándose para una posible intervención militar quirúrgica, como la que realizaron para la captura del Mayo, para la captura de Nicolás Maduro. Pues ya estaremos viendo, y al tiempo, como bien lo dices, pero si nos permite seguir analizando, porque son temas que evidentemente son trascendentes para el desarrollo, para la democracia de nuestro país. David, te agradezco mucho que nos ayudes a entender, que nos ayudes con el análisis. Es David Saucedo, consultor experto en temas de seguridad. Pues abrimos la semana con temas fuertes y te mandamos un abrazo deseándote que la semana sea tranquila, aunque bueno, para cómo vamos. Otro para ti de regreso, Jania, un placer. Igualmente, David, es David Saucedo. Pausa y volvemos. No se vayan.